demora menos de una hora y no sé cómo hago, realmente no sé cómo hago, pero en ese preciso momento se me empieza a alargar la clase. Es como que la mufo. Pero bueno, a ver si esta vez me sale, si rompemos el récord, ¿sí? Bueno, tampoco tanto, no es tan importante. Lo importante es que vayamos bien. Y valvulopatía es un tema que les cuesta y mucho. Así que, bueno, a prestar atención. A ver, vamos presentando. Ahí estamos. Hoy en la mañana no fui al hospital, chicas. Mi doctora, no sé qué le pasó, no se sentía bien, entonces no fue a la sala. Ay, yo feliz de la vida, digo, voy a dormir hasta las, no sé, 12 del mediodía. 8 de la mañana ya estaba arriba. Imposible. Como que ya se te hace el maldito reloj biológico. Los fines de semana es igual, ¿eh? No van a creer que descanso un poquito más el fin de semana. No, como mucho 8:30, pero a las 9 ya estoy arriba. Esas cosas me indignan. Esto de decir, ¿por qué se puedo dormir? Después el lunes estoy matada. Bueno, ¿qué va a ser, chicas? La vida. Bueno, entonces, vimos la clase pasada, dos valvulopatías, que eran las estenóticas, las que se daban por una estrechez, ¿sí? En la válvula. Disminuye el diámetro de esa válvula, entonces la sangre le cuesta atravesar esta válvula que está estrechada. Hoy vamos a ver lo que son las insuficiencias y vamos a empezar con la insuficiencia aórtica. Bien, veamos que, vamos a lo clave, veamos qué es lo que sucede acá en la insuficiencia aórtica. Estamos diciendo que es un conjunto, por supuesto, esto después lo disfrazan, conjunto de signos y síntomas producidos por una falla de la válvula aórtica en su cierre. Porque si nosotros decimos insuficiencia, es porque la válvula se cierra mal, ¿sí? Tiene una falla en su cierre. Y ahora yo les pregunto, ¿en qué momento debería mi válvula aórtica cerrarse? ¿En qué momento? ¿En qué momento del ciclo cardíaco? En la diástole. En la diástole, muy bien, excelente. Durante la diástole, o sea, esto sería lo que en teoría debería suceder, que mis dos válvulas, tanto la de la pulmonar como la aórtica, se cierren. ¿Para qué? Para que la sangre que está llegando al ventrículo se acumule adecuadamente y haya una buena distensión del ventrículo, ¿sí? Si las válvulas no están cerradas, si las válvulas están abiertas, toda la sangre que está pasando, a ver, esperen, decimos que acumulamos acá, hagamos de cuenta que esto queda abierto. Si queda abierto, toda la sangre que viene desde la aurícula va a seguir de largo. Entonces, nunca voy a tener una adecuada diástole. Y es importante tener una buena diástole. ¿Por qué? Porque para eso yo después voy a tener una buena sístole. Entonces, todo esto que vamos a ver ahora va a suceder durante la diástole. ¿Sí? Porque en ese momento mis válvulas sigmoideas deberían estar bien cerraditas. Entonces, decimos que esta pulmonar sí está bien cerrada, pero esta maldita válvula aórtica no se quiere cerrar bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Toda la sangre que está, como estamos en periodo de diástole, las aurículas le están pasando la sangre a los ventrículos, que van a llegar perfectamente al interior del ventrículo, pero además va a volver sangre que iba viajando a través de la aorta y que como no hay nada que la frene, regurgita hacia el ventrículo. Entonces, fíjense que este ventrículo está recibiendo mucha sangre. Primero, por parte de las aurículas, que le mandan normalmente, y segundo, por parte de la aorta, que no debería mandarle nada. Y llega toda esa sangre porque la maldita válvula no se cierra bien. Entonces, a fin de cuentas, vamos a ver que yo voy a tener una cantidad inmensa de sangre en el interior del ventrículo, muchísima sangre, lo cual va a generar, si yo tengo mucho volumen, una distensión importante del ventrículo. Se distiende, se distiende, se distiende, se distiende. Toda esa distensión, en un principio, va a cumplir con la famosa ley de Frank-Starling, ¿sí? ¿Qué dice esta ley de Frank-Starling? Que a mayor distensión de una fibra muscular, más fuerza de contracción vas a tener posteriormente. Si yo la distiendo poquitito, se va a contraer con poquita fuerza. Si yo distiendo mucho esa fibra, se va a contraer con mucha fuerza. Por lo tanto, todo este ventrículo dilatado, cuando tenga que contraerse, se va a contraer en un principio con mucha fuerza,
lo cual va a hacer que ¡fium! Salga toda esta sangre a través de la aorta, ¿sí? Va a ser una salida de un chorro de sangre bien fuerte y bien rápido, porque hay una contracción muy fuerte, ¿sí? Lo que va a pasar es que después de un tiempo, como siempre les digo, todo músculo se agota. Y cuando este músculo se agota, deja de cumplir con la ley de Frank-Starling y va a entrar en una insuficiencia cardíaca. Que va a ser una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Eso vamos a ver bien mañana. Vamos a ver que la insuficiencia cardíaca la podemos clasificar de acuerdo a lo que es. Voy bien acá, ¿verdad? Se escucha. Vamos a ver que esa insuficiencia cardíaca la vamos a clasificar de acuerdo a lo que es la localización del qué lado del corazón se daña, derecho o izquierdo o mixto, y también lo podemos clasificar de acuerdo a qué función está fallando del corazón, si falla la sístole o si falla la diástole. Y nosotros acá decimos que tenemos una insuficiencia cardíaca sistólica porque vamos a ver mañana, el viernes, que cuando yo tengo un músculo dilatado, ¿sí? Estoy diciendo que tengo un músculo bien finito, ¿sí? Y el músculo finito no tiene fuerza para contraerse. Entonces, en un momento sí, va a estar todo perfecto, va a cumplir, se va a dilatar, pero el músculo va a estar sano, va a soportar todo este volumen y gracias a la ley de Frank-Starling se va a contraer con muchísima fuerza y va a sacar toda esa sangre de su ventrículo. Pero después de un tiempo, el músculo se agota, está dilatado, está finito y cuando quiera contraerse no va a tener fuerza para contraerte. Y ahí es cuando entra en esto que es la insuficiencia cardíaca de falla sistólica, porque lo que falla es su sístole, su contracción. El músculo finito no se puede contraer, falla la sístole. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, excelente. Entonces, repito una vez más. Vamos una vez más para que quede bien grabada la fisiopatología, ¿sí? Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. Ya. Así y así. Y esto por aquí. Bien. Entonces estamos diciendo que durante la diástole se llenan mis ventrículos y para un adecuado llenado yo tengo que tener mis dos válvulas sigmoideas bien cerradas. El problema acá va a ser que la válvula aórtica tiene una insuficiencia, con lo cual no se puede cerrar correctamente, va a quedar abiertita, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar durante la diástole? La sangre está pasando desde las aurículas a los ventrículos como normalmente lo hace. Pero además el ventrículo va a estar recibiendo sangre de la aorta que viene y regurgita, vuelve y regurgita. Entonces le llega mucha sangre por todos lados a este ventrículo, lo que va a terminar haciendo que el mismo se distienda y va a generar que en un primer momento esto cumpla con la ley de Frank-Starling, que dice que a mayor distensión, mayor fuerza de contracción, con lo cual cuando se contraiga, ¿sí? Cuando se contraiga, se va a contraer con tanta fuerza que toda esa sangre va a salir de una, va a salir un chorro bien fuerte de sangre, ¿sí? Listo, se compensa. Lo que sucede después es que después de un par de años, esto empieza a fallar. El músculo se empieza a agotar y es un músculo finito, delgadito, que pierde su posibilidad de contraerse. Con lo cual, si no se puede contraer, entra en una insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. Entonces, esta es la fisiopatología. Bien, ahora vayamos a ver qué voy a encontrar yo. Bueno, a la inspección voy a tener que buscar una serie de signos que son importantes, como por ejemplo, acá hay un montón de signos, yo los voy a nombrar lo más importante, el resto si quieren los pueden ver en lo que es el apunte de Sánchez, ¿sí? Vamos a tener un primer signo que es el signo salutatorio de Muset, que básicamente consiste en movimientos ante los posteriores que hace la cabeza, o sea, como que dice sí, no, o sea, como que dice sí, eso sería anteroposterior, que se dan sincrónicos al pulso.
¿Y por qué es esto? Porque estamos diciendo que sale un chorro de sangre súper importante desde la aorta. A salir ese chorro tan importante, es como que las arterias, todas las arterias reciben mucha sangre de forma brusca, por así decirlo. Entonces ahí es que la cabeza, no sé si ustedes han visto esos perritos que se ponen en el paragolpe del auto, en el cosa ahí adelante del auto, que es como que van haciendo así, sí, no, sí, no, sí, no, así dicen así, me voy a apuntar, no se rían, ¿sí? Como que la cabeza se va a sacudir así y se va a ver que ese sacudo que hace la cabeza es sincrónico con el pulso del paciente. Entonces, signo salutatorio de Muset. Después, ¿qué otro signo vamos a tener? Vamos a tener el signo del baile arterial. ¿Qué es esto? No es otra cosa que ver unas arterias carótidas que bailan. ¿Sí? Mis arterias carótidas que están en el cuello, las voy a ver como que se enderezan y laten, por decirlo así, de manera muy brusca. Entonces, las arterias carótidas que se mueven, ¿sí? Que se enderezan, puedes decir. Cada vez que reciben la sangre se ponen rígidas, se enderezan. Otro signo que vamos a tener es el signo de Müller. El signo de Müller es bastante parecido, nada más que yo veo esta sacudida que venía en la cabeza a nivel de la úvula. Se dice que la úvula late. Veo cómo la úvula late. Le pido a mi paciente que abra la boca y voy a ver la campanilla que está moviéndose, latiendo. Todo eso es por la cantidad brusca de sangre que sale y llega a todas las arterias del organismo. ¿Sí? Bien, perfecto. Pasemos a la palpación. En la palpación yo tengo que palpar dos cosas. Primeramente el pulso y después el choque de la punta. En cuanto al pulso, ¿cómo va a ser el pulso de esta insuficiencia? Que ya lo vimos. A ver si se acuerdan. Tenía un nombre importante. Era el pulso saltón o de Corrigan, ¿sí? Que es un pulso que se caracteriza por ser un pulso amplio y Seller, ¿sí? O sea, es un pulso bien alto, bien amplio y Seller, ¿sí? Que sube rápidamente llega hasta su pico. Es Seller y amplio. Fíjense que la altura es bastante de cada onda. Eso es porque la sangre que se acumula en el ventrículo, con la próxima sístole va a ser muchísima sangre. Le llegaba sangre de las aurículas, le volvía sangre desde la aorta y todo eso se acumula en el ventrículo. Cuando se produzca la próxima sístole, todo ese volumen de sangre va a salir y me va a dar este pulso bien amplio. Y Seller, ¿por qué? Porque es una válvula que no se cierra, entonces la sangre que está saliendo por ese ventrículo no tiene oposición, por lo cual sale rápidamente porque la válvula es insuficiente, está totalmente abierta, no tiene oposición. Amplio por el gran volumen de sangre que sale, que se acumuló antes, y Seller porque la válvula es insuficiente, no tiene oposición. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, excelente. Algo que tienen que conocer acá es el signo de martillo de agua. ¿En qué consiste este signo? Signo de martillo de agua. Consiste en hacer lo siguiente. Yo voy a tomar el pulso de mi paciente, pero lo voy a hacer ahora de una manera particular. A mano llena, o sea, así, a mano llena, fijándome que la palma de mi mano quede en contacto con la arteria radial, voy a tomar el pulso, ¿sí? Y lo que voy a hacer es elevar el miembro superior por encima del plano del corazón y voy a percibir que a esta arteria yo le sigo percibiendo el pulso. Lo cual no debería suceder, porque toda arteria por encima del corazón, cuando yo estoy por encima, hago que caiga hacia abajo, ¿verdad? Que la sangre caiga, ¿sí? Acá, a pesar de que yo le levanto el brazo al paciente, voy a seguir percibiéndole el pulso porque es un pulso amplio, saltón, es un pulso muy importante, ¿sí? Ese es el signo de martillo de agua. Yo le levanto la mano y todavía sigo sintiendo el choque de esa onda de pulso, ¿sí? Bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con lo que es el choque de la punta.
a ver, ¿cómo piensan que va a ser el choque de la punta en esta valvulopatía, en esta insuficiencia aórtica? ¿Cómo va a estar este choque de la punta? ¿En el cuarto espacio intercostal dentro de la línea medio clavicular o por fuera de la línea medio clavicular? Miren. ¿Qué dicen ustedes? Si yo les digo que tengo un corazón que está así, ¿por dentro o por fuera? Por fuera. Por fuera, exactamente. La línea medio clavicular va a estar pasando por acá, ¿sí? La punta del corazón, como se dilata tanto por toda la sangre que le viene de la aurícula y que le regurgita de la aorta, se dilata y sale por fuera de la línea medio clavicular, ¿sí? Entonces, esto va a ser típico fuera de la línea medio clavicular. A la percusión va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, si yo palpo el choque de la punta por fuera de la línea medio clavicular, cuando yo percuta, voy a tener un área cardíaca, un área de matidez también que sigue por fuera de la línea medio clavicular, ¿sí? Y ahora sí vamos a ir a lo que es la auscultación. Bien. A la auscultación primero vamos a ver los ruidos normales, ¿sí? Vamos a ver R1 y R2. Bueno, ¿cómo dicen ustedes que va a estar acá R1 y R2? ¿Mm? R1 corresponde al cierre de las aurículos ventriculares, mitral y tricuspidia, que acá no tienen nada que ver, por lo cual va a estar normofonético, ¿sí? El R2, que corresponde al cierre de las sigmoideas, acá va a estar disminuido, hipofonético, porque hay una sigmoidea, que es la aorta, que no se está cerrando bien. Entonces, si no se cierra bien, o sea, si las valvas no están chocando entre sí, no chocan y generan ese ruido, tan lejitos no se chocan, no voy a tener este componente para el R2, por lo cual disminuye el R2 hipofonético. Bien. Voy a tener algún sonido agregando acá, un clic o un chasquido. ¿Vos qué decís, Hace? ¿Tengo un clic o un chasquido? Los clics. No, ¿por qué? Porque los clics y los chasquidos, los dos se daban en patologías estenóticas. La diferencia era que no pasa nada que te confundas, está perfecto porque no te olvidas nunca más, tranqui. La diferencia es que acá, en los clics, se dan en la estenosis de las válvulas sigmoideas con I, de las válvulas sigmoideas, ¿sí? Pero es estenosis. Esto es una válvula, lo que nosotros estamos viendo ahora, sí, la aórtica es una sigmoidea, pero es una insuficiencia, o sea que no va a estar. Y los chasquidos con A se encuentran en las estenosis de las válvulas auriculoventriculares, cosa que no tiene nada que ver acá. Entonces, no vamos a tener ningún ruido agregado, ¿sí? Era una pregunta traposa. Acuérdate de esa memoria y no te vas a confundir nunca más, ¿sí? Bien. Bueno, ahora sí pasemos a ver lo que vamos a tener acá, que es el soplo de la insuficiencia aórtica. Y acuérdense que acá tenemos una memotecnia que es plitum. Esto es tono y esto es timbre, ¿sí? Bueno, vamos primero con localización. ¿Dónde se va a localizar? ¿Dónde voy a auscultar mejor yo este soplo si estoy diciendo que es una insuficiencia aórtica? ¿Dónde lo voy a auscultar? Excelente, en el foco aórtico, que acuérdense que es el único que se va hacia la derecha, ¿sí? Y se va a ocultar también en un foco accesorio, que es el foco de ERC o mesofárrico, que yo siempre les digo que es en el que mejor se ausculta, ¿sí? Digo que es el que mejor traduce las patologías aórticas. O sea, cuando yo tengo una valvulopatía aórtica, lo voy a escuchar tanto en el foco aórtico como en este accesorio. Y sobre todo, traduce las patologías de la insuficiencia aórtica. Yo les mencioné en la clase pasada de la estenosis aórtica que también se puede escuchar en el foco accesorio, pero en realidad se escucha mucho más en la insuficiencia aórtica, porque en la estenosis aórtica, acuérdense que estaban cerraditas las válvulas, entonces apenas salía un hilito de sangre. Eso va a hacer que no se propague así, no se propague mucho. Sobre todo se propaga hacia el foco accesorio cuando hablo de una insuficiencia aórtica, para que les quede claro. Bien. Ahora, propagación se va a ir a todo lo que es la línea paraesternal izquierda.
va a ir siguiendo ese trayecto, porque por ahí va a ir bajando después la aorta, ¿sí? Lo que es longitud y intensidad, acuérdense que depende mucho de lo que es la severidad de la patología, ¿sí? El tono, como estamos diciendo que es una insuficiencia con A, va a ser agudo. Cuando era una estenosis, era grave. Acá es una insuficiencia, es agudo, ¿sí? El timbre, cada valvulopatía tiene su timbre característico, es aspirativo, ¿sí? Es como que se escucha, ¿sí? Es aspirativo. La ubicación en el ciclo, siempre me pregunto, bueno, estoy viendo la insuficiencia aórtica, ¿en qué momento del ciclo debería cerrarse correctamente esta válvula? Y con eso deduzco lo que nosotros ya deducimos, que es durante la diástole. Uy, ¿qué pasó acá? Ahí está. Diástole. Es un soplo que lo voy a escuchar durante la diástole. Y la morfología, lamentablemente de memoria, que es decreciente, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dibujar este soplo, ¿lo dibujo entre R1 y R2 o entre R2 y R1? Si es diastólico. Es diastólico. ¿Entre R1 y R2 o entre R2 y R1? Excelente, excelente. R2, R1. Se cierran las válvulas sigmoideas y se empiezan a llenar los ventrículos y ahí recién se cierran las aurículas ventriculares, ¿sí? Entonces, entre R2 y R1 por ejemplo, recordamos que R2 está disminuido y los fonéticos y todas las características que están acá, ¿sí? Es agudo y se irradia hacia la línea paraesternal izquierda. Eso es todo de insuficiencia aórtica. ¿Hay alguna duda de esto? Ah, lo otro que les quería agregar es que esta patología tiene algo, les voy a poner acá, es un signo muy importante, que es el signo del doble soplo crural, perdón, crural de Durosier. Nunca me acuerdo muy bien cómo se escribe, Durosier creo que es algo así. Esto es un signo. Primero que nada, por favor no se confundan con lo que es el ritmo de Durosier. El ritmo de Durosier era la onomatopeya, ruf tata, ruf tata, ruf tata, que eso era de la estenosis aórtica. Entonces, el ritmo es de la estenosis aórtica, ¿sí? Eso es ritmo. El signo es de la insuficiencia aórtica. No se confundan, si les piden ritmo, no vayan a querer contestar lo del signo. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es el signo del doble soplo crural de Durosier, que esto no es otra cosa que ocultar un soplo doble, es decir, un soplo sistólico y diastólico a nivel de lo que es la arteria femoral, ¿sí? Yo normalmente, si pongo este, pero que es únicamente un soplo sistólico. En las personas que tienen la insuficiencia aórtica se percibe el soplo del pasaje durante la sístole y también un soplo diastólico por la insuficiencia aórtica. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que el ritmo es de la estenosis aórtica, el signo es de la insuficiencia aórtica. ¿Y en qué consiste? En un doble soplo crural, ¿sí? Es un doble soplo porque se escucha tanto en sístole como en diástole. ¿Queda claro esto? Sí, ahí es. Entonces, o sea, sentí en diástole y en sístole, pero en la arteria femoral. Claro, exactamente. Es un soplo, o sea, es un ruido que yo estoy escuchando en esa arteria, lo escucho con el estetoscopio, que lo escucho en los dos momentos del ciclo, tanto en sístole como en diástole. Nada más que eso, a la altura de la arteria femoral.
¿Bien? Listo, perfecto. Genial, de 10. Ahora sí, vamos con la otra insuficiencia que nos toca hoy. Bueno, acá está el cuadrito que ya lo tienen subido, pero para que se lo queden, ya lo van a ver bien ustedes y vamos con lo que es insuficiencia mitral, ¿sí? Entonces, hagamos lo mismo que acabamos de hacer recién. Insuficiencia mitral, conjunto de signos y síntomas que se producen por una falla en el cierre de la válvula mitral. Lo que está fallando es el cierre de la válvula mitral, ¿sí? Falla la válvula mitral, que comunica, acuérdense, la aurícula con el ventrículo izquierdo, ¿sí? Si falla el cierre de la válvula mitral, ¿en qué momento se va a manifestar? Es decir, ¿en qué momento del ciclo, sístole-diástole, se debería cerrar correctamente la válvula mitral? En la diástole. En la diástole decís vos, No, en la sístole. excelente, en las sístoles, ¿sí? En las sístoles te tienen que cerrar, porque vos imaginate que estas dos, ¿sí? La tricuspidia y esta, que es la mitral, tienen que estar cerraditas. ¿Para qué? Para que cuando los ventrículos se contraigan, toda la sangre que está en su interior salga únicamente hacia la aorta. ¿Mm? Porque si no, lo que va a pasar es lo que sucede acá. Si esta válvula mitral no se cierra, la sangre, en vez de salir hacia la aorta, va a regurgitar y vuelve a la aurícula. Vuelve hacia atrás. Si yo no le pongo un techo acá, si no hago un techito para que la sangre no pase hacia arriba, la sangre va a volver. La sangre es rebelde y vuelve. Entonces, eso es lo que sucede acá. Borro y volvemos a explicar. Entonces, estamos diciendo. Uy, este me salió medio feo. Feo. Ahí está. ¿Sí? Estamos diciendo que no tengo que tener cerrada yo la válvula mitral. La tengo que tener cerrada durante las sístoles. Durante las sístoles, ¿sí? Y esta maldita válvula no va a estar bien cerrada, va a quedar abiertita, falla, es una insuficiencia, no se cierra. Lo que sucede entonces es que cuando mis ventrículos se contraigan, cuando hagan la sístole, toda la sangre que está en el interior del ventrículo y que tiene que salir hacia la aorta, va a regurgitar y va a volver. En vez de salir hacia la aorta, toda la sangre esta que estaba acumulada en los ventrículos, lista para salir, vuelve hacia la aurícula. Con lo cual la aurícula va a empezar a recibir un montón de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque está volviendo todo esto que estaba en el ventrículo a causa de esta insuficiencia mitral y a su vez porque está recibiendo la sangre que viene de las venas pulmonares. Acuérdense que la aurícula recibe también la sangre de las venas pulmonares. Con lo cual recibe tanto volumen que la misma se va a dilatar, se va a distender. O sea, fíjense que está pasando lo mismo que acabamos de charlar de la insuficiencia aórtica. Nada más que en la insuficiencia aórtica la sangre se acumulaba en el ventrículo y el que se dilataba era el ventrículo. Bueno, acá la sangre se acumula en la aurícula y la que se dilata es la aurícula. Y va a pasar lo mismo. Se va a acumular tanta sangre en la aurícula que se va a dilatar sus paredes y cuando se tenga que contraer, se van a contraer con mucha más fuerza, cumpliendo con lo que es la ley de Frankenstein. Al contraerse con tanta fuerza, toda esta sangre va a pasar hacia el ventrículo, ¿sí? Y el ventrículo va a recibir un montón de sangre también, porque está recibiendo todo lo que le había vuelto a la aurícula, más lo de las venas pulmonares. O sea que en algún momento también el ventrículo se va a terminar dilatando. Voy a terminar con todas mis cavidades izquierdas dilatadas, ¿sí? Lo cual, a lo largo del tiempo, va a terminar con un músculo muy finito, muy dilatado, que va a fallar en su contracción. Con lo cual el paciente va a tener ¿qué cosa? Si se dilata y no se puede contraer después de mucho tiempo. Una insuficiencia cardíaca sistólica. Es lo mismo, chicos, es lo mismo que pasaba en la insuficiencia aórtica, pero ahora sucede a la altura de la aurícula, ¿sí? Borro y vamos una vez más. Hay que repetir así porque es el único momento, es la única forma de grabar y entender la fisiopatología. ¿Sí? Borro.
Ahí estamos. Entonces dijimos que la válvula mitral tiene que estar bien cerrada durante la sístole. Todo esto va a pasar durante la sístole. Bien. Tengo entonces un corazón, ¿sí? Que tiene una válvula mitral que no se cierra bien. La tricúspide sí, y la mitral no se cierra bien. Entonces, cuando se produce la sístole de mi ventrículo, cuando se contraen los ventrículos, toda la sangre que estaba en el interior del mismo, en vez de irse hacia la aorta, vuelve hacia la aurícula. A su vez, esta aurícula está recibiendo la sangre que vuelve de las venas pulmonares. Todo esto vuelve de las venas pulmonares, con lo cual recibe volumen por todos lados y es mucho volumen el que recibe. Todo eso hace que ésta se dilate, se dilate, se dilate, se dilate. Esta dilatación en un principio va a cumplir con la ley de Frankenstein, que dice que a mayor distensión de la fibra muscular, mayor fuerza de contracción. Con lo cual, cuando se contraiga esta aurícula, se va a contraer con muchísima fuerza y toda esta sangre va a bajar hacia el ventrículo. Todo ese volumen de sangre, que era un montón, porque era lo que le había vuelto del ventrículo y lo que recibía de las venas, era mucho volumen, baja de repente hacia el ventrículo. Entonces, de vuelta le pasa lo mismo a este. Recibe tanta sangre que se empieza a dilatar. Voy a borrar estas flechitas. Se empieza a dilatar. Se dilata, se dilata, se dilata. Y también va a cumplir en un principio con la ley de Frankenstein, entonces van a lograr juntas sacar toda la sangre a través de la aorta. Pero eso va a ser durante un momento, porque después de un par de años, como ya sabemos, todos los músculos se agotan, terminan con paredes dilatadas, finitas, y cuando las fibras son finitas, no tienen fuerza de contracción. Y si no se pueden contraer, terminan en insuficiencia cardíaca de tipo sistólica. ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Bien, excelente, de 10. Entonces, pasemos a ver qué tengo acá. A la inspección no hay nada importante. A la palpación voy a estudiar el pulso, que de qué características va a ser. Si nosotros estamos diciendo que tengo un pulso, o sea, primero estoy diciendo que, recordemos lo que estábamos hablando. Yo le hago acá los dibujitos para que seguí. Esta está cerrada, esta no. Por lo cual, cuando se contraen los ventrículos, la sangre, en vez de salir hacia la aorta, vuelve hacia la aurícula. Con lo cual, apenas un poquitito de sangre va a salir a través de la aorta, porque la gran mayoría regurgitó y volvió hacia la aurícula. Eso me está queriendo decir que mi pulso va a ser un pulso pequeño, porque le sale poquita sangre hacia la aorta, y Seller, ¿sí? Sale apenas un poquitito de sangre, porque toda la mayoría vuelve hacia la aurícula. Y es Seller porque al ser tan poquitito el volumen de sangre que está saliendo, sale rápidamente. No es lo mismo que yo tenga que mandar 17 millones de litros a través de la aorta a que tenga que mandar 1 litro, ¿sí? Obviamente los 17 millones de litros se van a demorar mucho más en salir a través de esa aorta. Acá no, acá es tan poquitita la sangre que sale que es pequeñito, pero Seller, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, excelente. ¿Qué otra cosa tengo que estudiar yo a la palpación? El choque de la punta, ¿sí? Y fíjense que nosotros estábamos diciendo que este corazón termina, lo voy a hacer con verde, en un principio se dilata su aurícula, pero después también se dilataba el ventrículo, porque toda la sangre que se acumulaba en la aurícula, cuando se contraían estas mismas, pasaba hacia el ventrículo y reciben mucha sangre. Eso me está marcando a mí que voy a tener un ventrículo dilatado, lo cual me va a dar un choque de la punta por fuera de la línea medio clavicular. Lo mismo que pasaba en la insuficiencia aórtica, por fuera de la línea medio clavicular. Y la percusión va a ser lo mismo. Si yo palpo una choque de la punta por fuera de la línea medio clavicular, la percusión también va a tener una área matidez, la matidez cardíaca, por fuera de la línea medio clavicular. ¿Sí? Bien. Y paso a la auscultación. Y en la auscultación, veamos, ¿qué vamos a tener?
Analicemos primero los ruidos normales. R1 y R2. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo va a estar R1 si yo tengo una insuficiencia mitral? Disminuido. Excelente, R1 va a estar disminuido, hipofonéstico, ¿sí? Y R2 va a estar conservado, va a estar normal porque él no tiene nada que ver, las válvulas sigmoideas no tienen nada que ver acá. Bien, excelente. A su vez, si nosotros estamos diciendo, veamos, ¿voy a tener algún clic o chasquido acá, ayer? No, nada. No, muy bien, no voy a tener. Los clics y chasquidos se daban en las estenosis. Esto es insuficiencia mitral. Estamos hablando de insuficiencia mitral, no tiene nada que ver, de 10. Pero sí va a tener un R agregado. Porque fíjate vos que tenemos acá sangre que vuelve desde el ventrículo y sangre que llega de las pulmonares. Se acumula, se acumula, se acumula, se acumula mucha sangre y todo este volumen de sangre viene y pasa contra el ventrículo. ¿Qué pasa cuando toda esta sangre, cuando yo tengo mucho volumen de sangre que baja y choca contra el ventrículo? Un aumento del volumen. Esa sangre aumentada en volumen que choca contra el ventrículo me genera lo que es el R3, ¿sí? ¿Se acuerdan de R3 que lo veíamos en los ruidos? Teníamos R3 y R4. R4 se producía cuando la sangre bajaba y chocaba contra un ventrículo hipertrofiado, que eso se daba en la estenosis aórtica. Y el R3 se producía cuando yo tenía una sobrecarga de volumen. Sobrecarga de volumen. Y es lo que sucede acá, porque tengo mucho volumen en las aurículas que baja después y choca contra el ventrículo. No está hipertrofiado, pero es mucho el volumen. Ese es el responsable de R3. ¿Se acuerdan? Sí. Excelente, de 10. Entonces tengo R3, ¿sí? Bueno, y R3, acuérdense que era un sonido protodiastólico. Protodiastólico. ¿Sí? Bien, excelente. Ahora, ya hemos visto R1, ya hemos visto R2, clic y chasquido nos tengo, hemos visto R3 y paso ahora sí a evaluar el soplo de la insuficiencia mitral. ¿Con qué? Con la memotecnia. Bien. Entonces, ¿dónde voy a ocultar mejor el soplo de la insuficiencia mitral? Un foco mitral. Excelente. En el foco mitral, que acuérdense que era el único que se llegaba hasta la línea medioclavicular. Quinto espacio intercostal, izquierdo, línea medioclavicular. Este soplo se propaga hacia la axila. Yo lo voy a ocultar cerquita de la axila. Así como el de la insuficiencia aórtica iba pegadito a la línea paraesternal, este, que está más lejos, más cerca de la línea medioclavicular, se oculta hacia la axila, hacia afuera. ¿Sí? Longitud e intensidad dependen de la severidad de la patología. El tono, si es una insuficiencia, ¿cómo va a ser el tono acá? Agudo. Excelente, un tono agudo de 10. El timbre, este es el único que no tiene un timbre característico, el timbre varía, es variable, ¿sí? Y la ubicación en el ciclo, ¿en qué momento se ocultaba? Sístole o diástole. En sístole. Excelente soplo sistólico, ¿sí? Y la morfología de memoria tiene una morfología rectangular. Entonces, si yo lo tengo que dibujar, lo dibujo entre R1 y R2 o entre R2 y R1. Si digo que es sistólico. R1, R2. Excelente, entre R1 y R2, de 10. Acá ya sabemos que R1 está disminuido, porque es una insuficiencia mitral, y R2 está normal, ¿sí? Tengo que agregar R3. Si yo dije que R3 era protodiastólico, ¿dónde lo agrego? ¿Pegadito a R1 o pegadito a R2? Es protodiastólico, está en el principio de la diástole. Esto es la sístole. ¿Cuál va a ser el principio de la diástole? ¿Pegadito a R1 o pegadito a R2? Pegado a R2. Excelente. Acá voy a tener yo, todo esto va a ser mi R3, protodiastólico, por una sobrecarga de volumen, ¿sí? Y de ahí me queda nada más dibujar lo que es mi soplo, que tiene una morfología rectangular, se oculta durante toda la sístole,
con la misma intensidad, y es agudo, ¿sí? Se escucha en el foco mitral y se propaga hacia la axila. Eso es todo de insuficiencia mitral. ¿Hay alguna duda de esto? Algo que por ahí no haya quedado claro, Aye. No, sí, me ha quedado bastante claro. Lo que sí, ¿nos pueden pedir que dibujemos, que hagamos el dibujito? ¿O esto es más para ubicarnos? No, no creo que les pida. No, sería muy raro que en un oral te pidan que lo dibujes. Pero a mí sí me gusta tener el dibujo porque de alguna manera es como que te queda mucha información. El R3 pegadito al R2, el R1 disminuido, ya sabes dónde es en la sístole. ¿M? Pues con que te sepas la memotecnia plitum es suficiente, ¿sí? Y bueno, obviamente los ruidos agregados. No, yo no creo que te pidan que dibujes. De todas maneras, si te piden, lo sacás. O sea, haces lo mismo que acabamos de hacer ahora, ¿sí? Esto de que es un soplo sistólico entre R1 y R2, la morfología es rectangular, agrego el R3 que sé que es protodiastólico, y nada más. Ah, bien, bien. Perfecto. Entonces, valvulopatía es un tema complicado, ¿sí? Con estos videitos yo creo que la fisiopatología tiene que quedar más que entendida. Sí les recomiendo que si tienen tiempo le peguen una segunda vista a estos videitos. O por lo menos una segunda leída a los apuntes que tengan para que terminen de fijar el concepto. Si los toman, les encanta tomar estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral con la tétrada, disneizante, moptizante, palpitante, embolizante, les encanta tomar por lo menos una valvulopatía. Si no te toman valvulopatía, te van a tomar insuficiencia cardíaca o te van a tomar las dos. Entonces, es un tema importante, lo tienen que repasar. Y ya el viernes vemos insuficiencia cardíaca. Y terminamos con todo, ¿verdad? Así que bueno, eso es todo por ahora y nos vemos el viernes. Cualquier dudita me van mandando, ¿sí? Dale, Isa. Gracias, nos vemos.